Ok, chicos, entonces arrancamos. Las leyes de Newton. Antes de entrar a las leyes de Newton, vamos a ver algunas definiciones y una de ellas será lo que es las fuerzas. Ok, en física es llamado las interacciones. Una fuerza en realidad la vamos a definir como una interacción entre dos o más cuerpos. Y esta interacción produce cambios, ya sea en la forma del cuerpo o en su estado de movimiento. Y la unidad que nosotros vamos a adoptar en el sistema internacional para la fuerza es la unidad de Newton, en honor a este físico británico Sir Isaac Newton. La unidad de fuerza en el sistema internacional, por lo tanto, es el Newton o Newton. Ahí tenemos una N mayúscula. Un Newton equivale a un kilogramo metro por segundo al cuadrado. Entonces ya sabes, la unidad de fuerza en el sistema internacional, los Newton. De ahora en adelante representamos esta unidad para las fuerzas. Veamos algunas de las principales fuerzas disculpa, aquí vamos a estudiar. La primera es la fuerza peso, o también llamado fuerza de gravedad. Es la atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están en su superficie. Por lo tanto, tenemos aquí una piedra enorme. Oye, ¿cuál es la fuerza que la Tierra le ejerce? Que ejerce sobre esta piedra. Esta fuerza es llamada peso. ¿Cómo la vamos a calcular? Calculamos el peso como el producto de la masa del objeto, que es la piedra, cualquier cosa, multiplicado por el valor de la gravedad en ese local. En la superficie es 9.81 metros por segundo al cuadrado. La gravedad también es llamado aceleración de la gravedad. Nosotros ya lo hemos visto en los temas de caída libre, ya hemos hablado de la gravedad, es una aceleración que su valor en la superficie terrestre es 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es aproximado a 10 metros por segundo al cuadrado para efectos del cálculo. Ok, entonces para efectos del cálculo vamos a tomar este valor de la gravedad. ¿Cómo calculamos el peso entonces? El producto masa veces su gravedad. ¿Correcto, gente? Entonces cuando tú te vayas al médico, no digas que vas a medir tu peso, porque la unidad que te va a dar es en kilogramos. La balanza te va a dar en kilogramos, 23 kilogramos. En realidad tú estás midiendo tu masa. O sea, tú no puedes decir, oye, voy a pesarme y la unidad, oye, 50 kilogramos. En realidad eso es masa. O sea, si quieres medir el peso, tienes que decir, voy a medir mi peso o voy a medir mi masa. El peso y la masa son cosas diferentes. El peso es una fuerza, la masa es una magnitud escalar en kilogramos. El peso es una fuerza, se mide en newton, la masa en kilogramos, son cosas diferentes. Por lo tanto, gente, ya sabes, cuidado ahí con confundir el peso y tu masa. A partir del valor de tu masa, ¿puedes obtener el peso? Sí. Masa veces la gravedad es igual al peso. Por lo tanto, cuidado ahí con confundir masa y peso. Siguiente fuerza es la fuerza normal o reacción normal. Esta fuerza aparece cuando el cuerpo está en contacto con una superficie, ya sea una superficie horizontal, inclinada, vertical, ahí. Para cuerpos que están en contacto, aparece esta fuerza normal o fuerza de reacción normal. ¿Cómo se manifiesta? Esta fuerza se manifiesta actuando sobre el cuerpo, o sea, es la fuerza que la superficie le ejerce al cuerpo. Entonces la fuerza actúa sobre el cuerpo y siempre es perpendicular a la superficie. Antes que me olvide, aquí el peso yo lo dibujo como un vector, una flechita ahí verticalmente en dirección hacia abajo. ¿Ok? Este CG que ustedes están viendo aquí, ese es el puntito donde se concentra ahí la mayor cantidad de este objeto. Es llamado centro de gravedad, donde a partir de ese puntito yo dibujo el vector o la fuerza peso. Una fuerza vertical de abajo, perdón, de arriba, bueno, que se dirige hacia el centro de la Tierra. Vulgarmente vamos a decir se va hacia abajo. Correcto. Y la fuerza normal actúa sobre el cuerpo siempre perpendicular a la superficie. ¿Ok? Perfecto. Número 3 tenemos la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción.
Esta es una fuerza también para cuerpos en contactos cuando decimos que un cuerpo intenta deslizarse sobre otro. Por ejemplo, tú tienes una caja ahí enorme y sobre esta superficie horizontal rugosa, por decirlo así, o áspera, y queremos mover esta caja. Le aplicamos una fuerza con un fulano aquí, oye, y el piso le ejerce esta fuerza de oposición al posible movimiento llamada la fuerza de rozamiento o fricción. ¿Cómo calculamos esta fuerza de rozamiento? Calculamos con esta formulita. El mu es mu por la normal. Mu es una letra griega para representar el coeficiente de rozamiento y n es la fuerza normal que lo acabamos de ver aquí en el número 2. Ok, mu por la normal, fuerza de fricción. Seguimos, número 4, tenemos la tensión. Esta es una cuerda que aparece en, perdón, esta es una fuerza que aparece en cuerdas, hilos y alambres. Todo está mezclado, gente, disculpa. ¿Cómo se manifiesta esta fuerza? Se manifiesta cuando intentamos tensar esta cuerda, hilo, alambre. Entonces aparece esta fuerza de tensión. Para dibujarla simplemente hacemos un corte imaginario y la tensión se dirige a lo largo de esta cuerda en dirección a ese corte imaginario que hemos hecho. Si este es el balde con arena que estamos analizando, hacemos el corte imaginario, la tensión sale de este cuerpo que estamos analizando, se dirige ahí al corte imaginario que hemos hecho, ¿correcto? Tensión. Número 5 tenemos la fuerza elástica. La fuerza elástica aparece en cuerpos que son elásticos. Un ejemplo súper conocido es el resorte, ¿verdad? Las ligas, los coles y todo eso. ¿Qué es un cuerpo elástico, gente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría decir qué cosa es un cuerpo elástico? ¿Cuál es su característica, su propiedad de los cuerpos elásticos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es un cuerpo elástico? A ver, conocen ustedes los resortes, ¿verdad? Los amortiguadores para las motos. No sé si la bicicleta tiene amortiguadores. María, no sé si tu bicicleta tiene amortiguadores. Pero en fin, para la gente que maneja carro, moto, aparecen los amortiguadores. Oye, este resorte es un cuerpo elástico, ¿por qué? ¿Cuál es su característica? La característica es que si tú coges a este resorte, si tú lo estiras y lo sueltas, se queda ahí o tiende a recuperar su forma original y su tamaño original. ¿Qué dicen ustedes? Coges el resorte, lo estiras y lo sueltas, este cuerpo tiende a recuperar su forma, su posición original. Por lo tanto, es un cuerpo elástico. Esa es la propiedad así principal. Coges una liga, estírala, lo sueltas, regresa a su posición original. Profe, ¿y la plastilina será un cuerpo elástico? Oye, coges la plastilina, lo estiras, se queda ahí, ¿verdad? No regresa a su posición original. Por lo tanto, ya sabes cuál es la forma aquí de los cuerpos elásticos. Entonces, a partir de esta deformación, que podemos decirlo, es lo que aparece en este cuerpo elástico, las fuerzas elásticas. O sea, la fuerza elástica aparece debido a esta deformación. Y esa deformación la representamos por este delta de X. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un cuerpo elástico, el resorte. ¿Qué pasaría si yo le aplico una fuerza hacia la izquierda? O sea, lo deformo hacia la izquierda. Por lo tanto, aparece esta fuerza elástica que siempre está en oposición a esa deformación. Oye, yo lo deformé hacia la izquierda, por lo tanto la fuerza elástica se opone, se dirige hacia la derecha. Profe, ¿y si yo lo deformo hacia la derecha, la fuerza elástica se opone, sería hacia la izquierda? ¿Cómo calculamos esa fuerza elástica? Aquí tenemos la formulita. K veces la deformación. K es una constante que depende aquí del material con que está hecho el resorte. Y ese delta de X se llama la deformación. En unidad, en el sistema internacional, deformación, una longitud en metros. Y la constante, Newton por metro, aquí es la unidad. Esta formulita viene de un famoso aquí, un pata que
descubrió esta relación entre la fuerza y la deformación llamada la ley de Hooke. ¿Okay? Seguimos. Ahora viene lo que es el llamado DCL, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es el diagrama de cuerpo libre? Como su mismo nombre lo dice, es un diagrama, pues. O sea, y aíslas el cuerpo, por eso es cuerpo libre, aíslas el cuerpo y en este cuerpo que estás aislando, tú dibujas las fuerzas que acabamos de ver. Claro, si hay cuerpos elásticos, aparecen las fuerzas elásticas. Si hay contacto, hay masa, el peso, la fuerza de rozamiento, las tensiones, la fuerza normal, todas las fuerzas que acabamos de ver, si aparecen ahí, entonces lo consideramos en este diagrama de fuerzas. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en la práctica. Con esto en mente ya podemos anunciar por lo menos alguna de las leyes de Newton. En realidad, bueno, vamos a anunciarlas todas. Bueno, vamos a ver las leyes de Newton, ahí en honor a Isaac Newton, en el año 1600 y poco. La primera ley, o llamada ley de la inercia. ¿Qué cosa es? ¿Qué significa esta primera ley de Newton o ley de la inercia? Vamos a enunciarlo de esta manera y después yo lo voy a explicar aquí con un grafiquito. A ver, la ley de la inercia nos dice lo siguiente. Oye, si no actúan fuerzas sobre un cuerpo, o sea, el cuerpo, continúa en su estado, en su propio estado, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que alguien altere dicho estado. Entonces, esto es básicamente en texto, en palabras, la primera ley de Newton. En forma gráfica, por ejemplo, si tú estás en un carro ahí parado y si nada lo mueve este carro, toda la vida va a estar ahí parado. O sea, está en ese estado de reposo. Se mantiene ahí. Oye, pero ¿qué pasaría si de repente este carro comienza su movimiento? Por inercia, tú te fuiste hacia atrás. Eso es lo que pasa cuando vamos en un micro, ¿verdad? En un carro, en un ómnibus, ¿verdad? Oye, si está parado para que subas, claro, y comienza el movimiento, si no te agarras bien, te vas hacia atrás. Nadie te empujó, por inercia tú te fuiste hacia atrás. Porque tú tuviste a mantener tu estado de reposo. El carro comienza a moverse, inicia, cambia, altera ese estado de reposo y por inercia, como tú tiendes a mantener tu propio estado de reposo, tú te vas hacia atrás. Por inercia, nadie te empujó. ¿Ok? Lo contrario también es verdad. El carro en movimiento y tú adentro, ¿verdad? Oye, ¿qué pasaría si por ahí se cruza algo y el carro frena en seco? Si tú no estás bien sujetado aquí, por inercia tiendes a mantener ese estado de movimiento. Por inercia tú sales volando hacia adelante. Y si por aquí no hay nada, pues, sales del carro, ¿verdad? Volando y te atropellan y mueres. Que ese no sea el final, ¿verdad? Pero, oye, por inercia nadie te empujó, porque tiendes a mantener tu estado de movimiento, por inercia tú saliste volando. Principio de la inercia. Claro, un ejemplo, María. María está en su bicicleta, andando bien bacán, a toda velocidad, se le cruza un perro y ella frena el seco, por inercia ella sale volando. O si es que hubiera un hueco ahí en la carretera y la llanta de adelante, infelizmente para ella, se queda ahí atorada en ese hueco, por inercia, porque tiende a mantener su velocidad, ahí María sale volando y vuela. Por inercia. Entonces ya sabes, principio de la inercia. Primera ley. Esto nos lleva a anunciar lo que en física llamamos la primera condición del equilibrio. Consideremos aquí este cuerpo que está actuando una fuerza F1, F2, F3, bla, 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 hasta un F cualquiera. Tantas fuerzas como yo quiera. Si yo sumo estos vectores, recuerda que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Si yo sumo esos vectores, ¿ok? Y si la resultante de esos vectores me da 0, la suma de vectores nos da 0, significa que este cuerpo se encuentra en equilibrio. Y esta ecuación sumatoria de fuerzas igual a 0 es llamada la primera condición del equilibrio. La resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser 0 para que se encuentre en equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, no solamente estamos diciendo que el cuerpo está en reposo.
o mejor, que no se mueve. Pero también estamos en un movimiento estamos en un estado de movimiento a velocidad constante. Por lo tanto, cuando hablamos de equilibrio o el cuerpo no se mueve, o sea, su velocidad es cero, o si lo hace con velocidad constante. En ambos casos decimos que el cuerpo está en equilibrio. Y para que se encuentre en equilibrio, la condición es que la resultante de los vectores sea nula, sea cero. Esa es la primera condición del equilibrio. ¿Correcto, gente? En forma práctica, ya lo vamos a ver en los problemas. Sumatoria de fuerzas en X, en Y, ambos deben ser igual a cero. Perfecto. Y aquí viene la tercera ley de Newton. Profe, y la segunda, calma, gente, ya lo vamos a ver. La tercera ley de Newton, o también llamado la ley de acción y reacción. Y esto es, claro, por cultura general nosotros conocemos. A toda fuerza de acción le corresponde ¿qué cosa? A toda acción le corresponde una fuerza de reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Esa es la tercera ley de Newton. En forma gráfica, por ejemplo, aquí tenemos un fulano que quiere empujar la pared. La fuerza de acción es esta de rojo y la pared le ejerce una reacción, esta fuerza de verde. Misma intensidad, pero sentidos contrarios. Observa que la acción es hacia la derecha, la reacción se opone hacia la izquierda. Acción y reacción. Disculpa, gente. Esto nos hace pensar que siempre las fuerzas aparecen en parejas. ¿Qué, profe? Siempre la fuerza aparece ahí en pareja. Siempre a una acción le corresponde una reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. ¿Correcto? ¿Cómo así con la misma intensidad, profesor? ¿A qué se refiere? Claro, si este fulano le aplica 10 newton como fuerza de acción, la pared le responde la reacción con 10 newton, pero en sentido contrario. O sea, no puede ser con menos intensidad de fuerza o con mayor intensidad de fuerza, no. Con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Oye, ¿qué pasaría si este fulano le aplica 10 newton a la fuerza y la pared reacciona, por ejemplo, con 5 newton? ¿Qué pasa? Oye, 10 es mayor que 5. No se cumple la tercera ley. Lo que puede pasar es que su brazo, por ejemplo, atraviese ahí la pared y le haga un hueco. O mueva la pared, si es que su fuerza es mayor. Oye, ¿y qué pasaría, profesor, si la pared le responde con una fuerza mayor? Con una reacción mayor. Oye, le aplico un 10 newton y la pared responde con 20, con el doble. Oye, este fulano saldría volando, ¿verdad? Porque la pared está ejerciendo una fuerza mayor y este fulano estaría volando. Es como lo que pasa con tus hermanitos, ¿verdad? Tú le das le das un lapo ahí a tu hermanito y tu hermanito te responde con 2. No se cumple la acción y reacción, ¿verdad? Perfecto, gente. Esto es tercera ley de Newton. Y eso nos lleva a enunciar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice esta segunda ley de Newton? Vamos a considerar aquí un cuerpo en la cual está actuando una fuerza resultante. O sea, inicialmente teníamos este caso, F1, F2, F3, sumamos los vectores y resulta que la fuerza resultante no es cero, sino que es diferente de cero. En este caso de la primera condición del equilibrio, nos dio cero el cuerpo en equilibrio. Oye, pero ¿qué pasaría si no da cero? Si no da cero, entonces nos encontramos delante de la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Nos relaciona esta fuerza resultante y lo que ocasiona. ¿Qué es lo que va a ocasionar esta fuerza resultante diferente de cero? Va a ocasionar un movimiento con una aceleración. Por lo tanto, la forma matemática aquí de la segunda ley de Newton relaciona justamente la fuerza resultante, la masa del cuerpo y la aceleración que obtiene este cuerpo. De esta forma es la segunda ley de Newton. Esa es la fuerza resultante, la suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Y un detalle más, claro. El cuerpo
Bueno, vamos a leer aquí. La aceleración que quiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante aplicada, lo que tenemos aquí, e inversamente proporcional a su masa, que es llamada la masa inercial. ¿Ok? Ahora, el cuerpo, entonces, esto quiere decir que el cuerpo con mayor masa va a adquirir mayor dificultad para moverlo o modificar su estado, ya sea de reposo o de movimiento. Y esto, por decir, es una medida de la inercia que tienen los cuerpos. O sea, la masa es una medida de la inercia que tienen los cuerpos. Claro, mayor masa, mayor inercia. O sea, mayor oposición a cambiar su estado. Claro, si nosotros comparamos un fulano que es súper flaco y otro fulano que es recontra gordo, ¿verdad? Oye, ¿qué pasaría en una posible colisión entre el fulano que es flaco y la otra persona que es súper gordo? ¿Qué pasa en una posible colisión? ¿Quién es el que más afectado? ¿Quién es más afectado en esa colisión? ¿El flaco o el gordo? El flaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene menos masa, menor inercia. O sea, para mover al gordo, caramba, necesitamos otra masa mayor, ¿verdad? O una fuerza mayor. Entonces, entienden, me dejo entender esa parte de la medida de la inercia, mayor masa, mayor inercia. Una posible aplicación es, por ejemplo, en los muros de contención, que eso ya es una aplicación para la gente de ingeniería y todo eso. Entonces, por ejemplo, un muro de contención del agua, por ejemplo, el agua viene y ejerce una presión, por lo tanto, una fuerza ahí en ese muro de contención. ¿Qué material o qué masa debe tener este muro de contención para resistir esa fuerza del agua? Entonces, eso viene del concepto aquí de la inercia. Perfecto, gente. El ejemplo del flaco y del gordo ya creo que con esto ya queda súper clarísimo. Seguimos entonces, seguimos. Ahora vamos a enunciar lo que es el momento de una fuerza o también llamado torque. ¿Cómo, profe? Torque. No es toque, es torque, con R. Lo vamos a representar por esta letra M, M sub 0, momento de una fuerza. ¿Qué cosa es esto, profesor? Esto es una magnitud vectorial que mide el giro o la rotación que origina una fuerza cuando es aplicado sobre un cuerpo. Imagínate esta vara aquí, y por aquí tenemos una fuerza aplicada en su extremo derecho, a una distancia de esta articulación que voy a llamarle el punto O, ¿correcto? Oye, si la fuerza está aplicada en esta forma, lo que va a producir es una rotación de esta varilla en relación a esta articulación. O sea, comienza a rotar. ¿Cómo mido esa rotación? Usamos esta definición del momento de una fuerza. Lo vamos a definir como el producto de la fuerza por la distancia, siempre y cuando ellas sean perpendiculares entre sí. La fuerza y la distancia hasta el punto de la articulación, ¿ok? Siempre y cuando ellas sean perpendiculares. Profe, y si no son perpendiculares, la descompones y usas la componente perpendicular. Ya lo vamos a ver en los problemas. La unidad, la fuerza en newton, distancia en metros, newtonmetro, unidad del momento de una fuerza. Y según el sentido de rotación, este vector o esta magnitud va a tomar dos signos. Entonces podemos tener un sentido de rotación horario y un sentido de rotación antihorario. Si es horario, el momento sería negativo. Y si es antihorario, el momento sería positivo. En este caso, por ejemplo, ¿cómo sería el momento, profesor? Observa que la fuerza y el punto de rotación está aquí. ¿Cómo sabemos cuál es el sentido de rotación? Para saber, gente, simplemente lo orientamos. Orientamos la fuerza hacia el punto donde yo estoy considerando el centro de momentos o el punto de la articulación. Observa, cuando yo lo orienté, descubrimos cuál es el sentido de rotación. Antihorario. Y si es antihorario, positivo. De esta manera nosotros vamos a descubrir cuál es la rotación.
Uy, perfecto. Seguimos entonces. Estamos terminando, gente, resiste. Con esto, bueno, ya nos lleva a nuestra última definición, que es la segunda condición del equilibrio. Ya habíamos visto la primera condición del equilibrio para cuerpos en la cual actúan fuerzas, y aquí para cuerpos que también actúan fuerzas, pero la diferencia es que este cuerpo no va a rotar. O sea, sean las fuerzas que sean aplicadas aquí, el efecto total es que este cuerpo no va a rotar. Y eso es llamado el equilibrio de rotación. Segunda condición del equilibrio. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación, significa que la resultante del momento de cada una de las fuerzas, o mejor dicho, la suma de momentos, debe ser igual a cero. Recuerda que el momento mide el giro o rotación. Si el momento es cero, significa que el cuerpo no rota. Básicamente es esto. Por lo tanto, segunda condición del equilibrio de rotación, sumatoria de momentos debe ser nula, debe ser cero. Correcto, chicos. Con esto ya acabamos nuestra parte teórica. Les dije que iba a ser un poco denso por las leyes y los detalles, conceptos que debemos de tener presente para nuestros problemas. Perfecto, gente. Entonces comenzamos. Problema número 1. Cuando la fuerza resultante sobre una partícula es cero. Uy. Observa ahí. Fuerza resultante sobre una partícula es cero. Tendremos que la partícula... ¿Cuál es la opción aquí? A ver, recordamos en la parte teórica. La fuerza resultante sobre una partícula es cero. Estamos delante aquí de la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Estamos aquí, primera condición del equilibrio. Veamos cuál es la alternativa que nos conviene aquí, que más se adecua a nuestra respuesta. A ver, si la resultante es cero, ¿qué significa? ¿No se mueve? ¿Se mueve a velocidad constante? ¿Está moviéndose? ¿O está en reposo o moviéndose a velocidad constante? ¿O está acelerado? ¿Cuál es la alternativa aquí que se adecua? Recordemos aquí en la parte teórica. Si no existe una fuerza externa, o mejor dicho, la resultante es cero, la velocidad permanecerá constante, o sea, se está moviendo a velocidad constante, o también puede estar en reposo, o sea, está en equilibrio. Estamos hablando del equilibrio. Estamos hablando, gente, aquí del equilibrio. Y cuando hablamos del equilibrio, a ver qué dice aquí, equilibrio, estamos diciendo, oye, o no se mueve, o sea, su velocidad es cero, está en reposo, o si lo hace con una velocidad constante. ¿Cuál es la alternativa que más se adecua a esto? A ver, dímelo. ¿Cuál marcas? ¿Cuál sería? ¿No se mueve? Sí, está aquí. Está en reposo. ¿Se mueve a velocidad constante? También. ¿Está moviéndose? Claro, a velocidad constante. Pero, ¿cuál sería, a ver, la respuesta más genérica? La de deseo seguir estudiando. Perfecto, gente. Está en reposo, aquí, y o moviéndose a velocidad constante. Por lo tanto, la alternativa D sería la respuesta. Entonces, esto en una sola palabra es llamado equilibrio. O sea, si la resultante es nula de fuerzas, el cuerpo está en equilibrio. Y si está en equilibrio, o puede estar en reposo, velocidad cero, o si se mueve, lo hace con velocidad constante. Por lo tanto, la alternativa D ahí se encaja muy bien a la definición del equilibrio. Perfecto, chicos. Vamos a hacer el siguiente, a ver, haciendo el 2 en silencio. A ver. El peso de los cuerpos es una fuerza, ¿qué? El peso es la fuerza gravitacional, la fuerza de gravedad o fuerza gravitacional, ¿verdad? La fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que se encuentran en su superficie. ¿Correcto? El hecho porque la Tierra tiene una masa enorme genera un campo de atracción. Ese campo de atracción es llamado el campo gravitacional, el campo gravitatorio, que nosotros en la superficie
más o menos es 9.81 metros por segundo al cuadrado, el campo gravitatorio, campo gravitacional también es llamado. Y por ende, cualquier cuerpo con masa dentro de este campo gravitacional se va a sentir atraído con una fuerza llamada la fuerza gravitacional o fuerza peso, como ya lo hemos comentado. Perfecto, gente. Bien, gente, ustedes son lo máximo. Siguiente problema. A ver, en el enunciado, pregunta 3, en el enunciado, observa bien, todo cuerpo sobre el que no actúa fuerza, o que no actúa ninguna fuerza, permanece en reposo o moviéndose con movimiento rectilíneo o uniforme, ¿corresponde a qué? A ver, ¿a qué ley corresponde? ¿Cuál es la alternativa aquí que se adecua? A ver, por descartes. ¿Hemos hablado de la ley de gravedad con esto? No. ¿Hemos hablado del principio de Arquímedes? No. ¿Verdad? A ver, ¿hemos hablado del principio de acción y reacción? Sí. ¿Hemos hablado del principio de inercia? Sí. ¿Hemos hablado de la ley en sí del movimiento? No. Entonces nos quedaría entre la A de avión y C de casa. ¿Cuál sería? Todo cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza permanece en reposo moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Corresponde a qué cosa? A la inercia, exactamente. Regresamos aquí. Si no actúa fuerza sobre un cuerpo y este continúa en reposo o moviéndose con MRU, esto corresponde a la ley de la inercia. Muy bien, gente. Principio de inercia o ley de inercia. Respuesta C de Sena. ¿Todo bien, chicos, hasta aquí? Espero que sí. Siguiente problema. A ver, el enunciado, si sobre un cuerpo no actúan ninguna fuerza o si actúan varias, esta se equilibra entre sí, entonces dicho cuerpo está en reposo o bien, es la misma que la anterior, ¿verdad? A ver, márcala. Solo que la alternativa aquí está con otras palabras. A ver, ¿cuál sería? En el fondo, el enunciado que está aquí es el mismo del problema anterior, solo que la alternativa te lo da en otro nombre. ¿Cuál es la alternativa? Que corresponde aquí al principio de inercia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el principio de la inercia? ¿Qué ley de Newton corresponde? ¿Primera, segunda o tercera? ¿Gente? A ver. La primera, muy bien, la primera. Aquí su compañero siempre pensando en la segunda. Gente, quédate con la primera, pues. Ya pues, con otra no, pues con la segunda no. La primera ley de Newton. Ahí está. Primera ley de Newton. Aquí el enunciado es el mismo, pero la alternativa te la cambia. Es una posible variación que te puede sorprender, pero aquí ya no te vas a dejar sorprender. Muy bien. Vamos a pasar ahora a dos problemillas ahí numéricos para hacer calculitos. Problema 5. El sistema mostrado está en equilibrio. Ya sabes que se va a cumplir la primera condición del equilibrio o la ley de la inercia que aparece ahí. Ya lo hemos discutido en la parte teórica. Determinar la deformación del resorte de rigidez 5 newton por centímetro, que es la constante de rigidez. La esfera tiene una masa de 4 kilogramos y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, queremos saber cuál es la deformación del resorte. Esa es nuestra incógnita. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para hacer el análisis de este cuadro? Lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. A ver, vamos a exagerar aquí un poquito. Y vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta esferita. Recuerda, esta es nuestra esfera. Y sobre esta esferita vamos a aplicar o hacer el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, lo primero, vamos a dibujar aquí la fuerza de gravedad o fuerza peso. La Tierra lo atrae con una fuerza. El peso, ¿a qué es igual el peso? El producto de la masa por la gravedad.
Allá, profe, la masa, el problema de 4 kilogramos, gravedad 10. Por lo tanto, ¿cuánto sería el peso? A ver, en la mente, multiplica 4 por 10. Muy bien, Eric, muy bien. ¿40 qué? Estamos hablando de fuerza. 40 newton. Unidad de fuerza ahí en el sistema internacional. 40 newton. Perfecto. Oye, por arriba hay un cuerpo elástico, ¿verdad? Y debido al peso aquí de esta esfera, este cuerpo elástico se va a deformar hacia abajo, ¿verdad? Se deforma hacia abajo debido al peso de esta esfera. Oye, si se deforma hacia abajo, la deformación es hacia abajo. Si la deformación es hacia abajo, va a aparecer aquí la fuerza elástica en contra de la deformación, ¿correcto? Y su formulita es, aquí lo tenemos, vamos a llevarlo aquí porque la vamos a usar. Oye, se deforma hacia abajo, por lo tanto la fuerza elástica, uy, ¿qué pasó? A ver, gente, desapareció la fórmula, disculpa. Por lo tanto, la fuerza elástica se va a oponer a la deformación. Vamos a dibujar la fuerza elástica, en oposición a la deformación. Ahí tenemos la fuerza elástica. ¿A qué es igual la fuerza elástica? Aquí tenemos la relación K veces la deformación. Ese delta de X es la pregunta, la incógnita. ¿Cuánto vale esta deformación? Una vez que hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, ese es el famoso DCL, ahora nosotros vamos a aplicar, como se encuentra en equilibrio, la primera condición del equilibrio. Primera condición del equilibrio. ¿Cuál es la primera condición del equilibrio, profesor? Aquí lo hemos visto. Primera condición del equilibrio, la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser nula. En forma práctica, la sumatoria de fuerzas en X es nula y la sumatoria de fuerzas en Y también debe ser nula. Voy a traer esta relación de la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué en Y, profesor? Porque aquí las fuerzas están en el eje Y, son verticales. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué significa que sumatoria de fuerzas sea cero? ¿Qué significa eso? Significa que las fuerzas o la suma de fuerzas que suben en forma práctica deben compensarse con la suma de fuerzas que bajan. O sea, por intuición, gente, vamos a decir así, oye, 40 es un vector que baja. Para compensar estos 40, ¿cuánto debe ser el vector que sube para compensar estos 40? ¿Cuánto debe ser? ¿También debe ser 40, sí o no? O sea, para que se encuentre en equilibrio, tanto la fuerza que sube y la que baja deben compensarse. Si 40 baja, 40 debe de subir. Para que se encuentre en equilibrio y la resultante sea cero, deben compensarse. Piénsalo en forma de vectores. Oye, en vectores, ¿se acuerdan? Oye, si yo tengo un vector que es 40 hacia abajo, para que la resultante de estos vectores sea cero, ¿cuánto debe ser este vector que sube? ¿Debe ser 40, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan de eso o no? Claro, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, suma con los dedos cero. La resultante es cero. ¿Cumple con la primera condición del equilibrio? Sí. Por lo tanto, así en forma intuitiva, oye, si 40 baja, 40 deben de subir. Entonces, en forma así más formal, la suma de fuerzas que suben, ¿quién sube? ¿Quién sube, gente? ¿Quién sube? La fuerza elástica está subiendo. Vamos a reemplazar. K veces la deformación va a ser igual a las fuerzas que bajan, que es 40. Perfecto. ¿Ahí se acaba el problema? No. Me piden la deformación. El valor de K, ¿lo conozco? Sí. 5 newton por centímetro. Vamos a reemplazarlo aquí. La constante es 5 newton por centímetro multiplicado por la deformación, y esto es igual a 40 newton. A ver, gente, no me falles, esta vez no me falles. Oye, newton y newton se van. El 5 que está multiplicando pasaría a dividir al 40. ¿Cuánto sería la deformación? 8. Perfecto. ¿8 qué unidades, profe? Aquí nos queda el centímetro que está dividiendo. Pasa a multiplicar. Por lo tanto, aquí la deformación sería
8 centímetros. Márcalo ahí, C de cena. Profe, cena. ¿Ya cenaron, gente? Creo que no, ¿verdad? Yo te estoy dando un mensaje subliminal aquí con C, pura C de casa, C de cena, C de catastrófico. Comentarios, gente, hasta aquí. Perfecto, vamos a hacer este problema ya que hablamos de cena, ya para liberarlos si ustedes estén ya con hambre algunos, para que se vayan a su cenita. Problema 6 y último. Encuentra la fuerza normal sobre el piso y el bloque. Perdón, entre el piso y el bloque. El bloque de 8 kilogramos de masa. Muy bien, gente, queremos que María dice tiene hambre. Era hambre, María. Andar en bicicleta da hambre, ¿verdad? Muy bien, gente, vamos a calcular aquí la fuerza normal que el piso le ejerce a este bloque. Recordamos, gente, que la fuerza de reacción normal, ¿dónde está? Uy, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Número 2. La reacción normal es la fuerza que el piso aquí actúa sobre el bloque que se encuentra ahí en contacto. Por lo tanto, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Siempre vamos a hacer el famoso DCL. ¿Correcto? Entonces dibujamos las fuerzas. Este bloque tiene una masita de 8 kilogramos. La Tierra lo atrae, entonces dibujamos el peso. El peso es el producto, semejante al problema anterior, masa por gravedad. Gravedad vamos a tomarla como 10. 10 el número de mi camiseta de fútbol. Metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Por lo tanto, ¿cuánto sería el peso? Si su masa es 8, gravedad 10. ¿Cuánto es el producto? 80, muy bien. 80 newton. Perfecto. Ahí tenemos el peso. Tenemos esta otra fuerza que también está presionando a este bloque. 40 newton hacia abajo. Y dibujamos la fuerza de reacción que el piso le ejerce al bloque. Esa es la fuerza normal, la que nos están pidiendo. Muy bien, hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Como este bloque no se mueve, vamos a aplicar de nuevo la primera condición del equilibrio. Como todas las fuerzas están en la vertical, sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. Correcto. Entonces, la misma idea, gente. ¿Cuánto? 120, exactamente. Ahí está, su amigo captó la idea. Oye, 40 y 80 bajan. En total bajan 120. Para compensar, para que se encuentre en equilibrio, la fuerza normal debe ser 120. Solo para escribir aquí, sumatoria de fuerzas que suben debe ser igual a la suma de fuerzas. A veces sigma está horrible, sumatoria de fuerzas que bajan. Por lo tanto, oye, ¿quién sube? La fuerza normal está subiendo y la que baja o las que bajan es 40 más 80. Por lo tanto, ahí su compañero acertó al 100%. En total serían 120 newton, la fuerza de reacción normal. Entonces marcamos aquí nuestra alternativa de dinner. Y dinner es una palabra que significa cena en inglés. Otro mensaje subliminal. Entonces vamos a continuar. Problema 7. Observa aquí. Calcular el momento de la fuerza 50 newton con respecto al punto P. Aquí tenemos una fuerza actuando sobre esta barra y en relación al punto P, yo quiero calcular el momento de esta fuerza. Entonces vamos a traer nuestra definición. Observa ahí, el momento de la fuerza puede ser positivo o negativo según el sentido de rotación. Entonces vamos a llevar esa nuestra formulilla y vamos a aplicarlo aquí en este problema. Para calcular el momento, observa, gente, la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares, ¿correcto? Oye, pero aquí la fuerza no es perpendicular a la distancia hasta el punto P donde yo voy a calcular el momento. Por cierto, esa distancia, aquí el problema, sería la longitud de la barra, 25 metros. Y esta sería nuestra fuerza. Vamos a llamarle simplemente F. Ahí está, 50 newton.
Para calcular el momento yo necesito que esta fuerza sea perpendicular. Tal como está en la figura, no es perpendicular a la distancia. ¿Qué hacemos? Descomponemos, muy bien, Aldo. Vamos a descomponer y usar la componente que es perpendicular. Por lo tanto, esta fuerza descompuesta sería una componente que va a ser paralela a la barra y la otra perpendicular a la barra. Para calcular el momento es esta fuerza componente perpendicular a la distancia aquí hasta el punto P que voy a usar para calcular el momento de esta fuerza. Ok, entonces básicamente en nuestro problema se reduce a calcular esa componente perpendicular. A ver, gente, recordamos vectores rápidamente. Recordamos ahí vectores. ¿Cuánto sería cada componente? Algunos ya lo dijeron. 40 y 30. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Entonces vamos a hacerlo directo, pues. Entonces 40 sería esta componente. Muy bien. 40. Y la otra sería 30 newton. Muy bien, gente. Descompuesto el vector, te olvidas de él. Ya no existe más. Ya lo has expresado en una componente aquí perpendicular y la otra paralela. ¿Cuál voy a usar para calcular el momento? Según la definición, la componente perpendicular. Y para saber la rotación, porque a partir de la rotación definimos el signo. ¿Qué hacemos para saber la rotación, gente? A partir de esta fuerza, vamos a orientarlo hacia el punto P, que es el centro, o es el punto con respecto a cuál vamos a calcular el momento. Oye, yo lo orienté, observa, si yo lo oriento, ¿cómo, profe? Lo oriento, ¿qué sentido estoy dibujando aquí? Sentido antihorario. Y si es en sentido antihorario, estamos delante de un momento que es signo positivo. Por lo tanto, aquí el momento sería positivo. Entonces vamos vamos a calcular ya directamente el momento de la fuerza en relación al punto P. Su signo va a ser positivo. El producto de la fuerza, 40, multiplicado por la distancia, que vale 25 metros. Muy bien, gente. A ver, ¿quién me ayuda a hacer este cálculo? ¿Cuánto sería el momento? 1000. Ahí está. 1000 unidad newton metro. Ahí está. Ahí tenemos el momento de esta fuerza. Y de esta manera, gente, vamos a calcular los momentos de las fuerzas. ¿Correcto? No hay ningún secreto. Simplemente conocer aquí los detalles del sentido antihorario y horario y aplicar la formulilla. Perfecto. Seguimos entonces, seguimos. Comentarios hasta aquí, ¿todo bien? Siguiente problema entonces. Problema 8. A ver, gente, problema 8. Sabiendo que el bloque mostrado presenta una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos este bloque que tiene esta aceleración. Calcule el valor de la fuerza de fricción. Ojo, fuerza de fricción que lo afecta durante el movimiento. Si esta fuerza que está siendo aplicada aquí en el lado izquierdo es 350 newton. A ver, gente, a ver, ¿cómo nos imaginamos la situación del problema? Por aquí tenemos esta fuerza de 350 newton siendo aplicado aquí al bloque, que hace que este bloque comience a moverse con una cierta aceleración, que el problema ya te lo da, 6 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Y me piden calcular la fuerza de fricción. Si me piden la fuerza de fricción, significa que esta superficie es rugosa. Por lo tanto, la fuerza de fricción, recordamos aquí la teoría, la fuerza de fricción aparece en superficies que son ásperas, que son rugosas y se opone al movimiento. Por lo tanto, vamos a dibujarla aquí como una fuerza que se opone al movimiento. Esta sería nuestra fuerza de fricción. Perfecto. Hasta ahí tenemos la fuerza F de izquierda a derecha y la fuerza de fricción en oposición. Gente, este cuerpo no se encuentra en equilibrio. ¿Por qué no se encuentra en equilibrio, profe? Debido a la presencia de la aceleración. Y cuando tenemos una aceleración, gente, aquí recordamos, esto viene de la
segunda ley de Newton. Si existe una fuerza resultante diferente de cero, significa que este cuerpo presenta una aceleración. Vamos a llevar esta parte de nuestra teoría en lo que vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Muy bien, aplicamos la segunda ley de Newton en este movimiento del bloque. Sumatorio de fuerzas va a ser igual a la masa del bloque multiplicado por la aceleración. Este sumatorio de fuerzas es lo que aquí llamé fuerza resultante. Fuerza resultante. Oye, pero ¿qué narices significa esto, sumatorio de fuerza, profesor? Observa el movimiento. ¿El movimiento es hacia dónde? Hacia la derecha. El movimiento está hacia la derecha debido a la acción de esta fuerza. Oye, pero se le está oponiendo la fuerza de fricción. ¿Cómo se interpreta esta sumatoria de fuerzas? Se interpreta de la siguiente manera. Las fuerzas a favor del movimiento menos la fuerza que se opone al movimiento. De esta forma se interpreta la sumatoria de fuerzas. Y esto es igual a la masa. ¿La masa de quién, profe? La masa del cuerpo por la aceleración que presenta el cuerpo. A partir de la segunda ley, eso es llamado segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Ahí está. Vamos a calcular la fuerza de fricción en nuestra incógnita. Vamos a reemplazar. ¿Quién es F? 350. Menos la fuerza de fricción, yo no sé. Y esto es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? Observa aquí. El gráfico te lo da. 50 multiplicado por la aceleración que vale 6. Perfecto. Ya casi. Menos la fuerza de fricción. Y eso es igual a ¿qué? A ver, ayúdame. ¿Cuánto es el cálculo aquí? ¿Cuánto es 50 por 6? 300. Muy bien. ¿Y esos 300 que está sumando, cómo pasa al otro lado? Ahí está restando. ¿Cuánto sería entonces la diferencia? 50 newton. Por lo tanto, la fuerza de fricción, ahí tenemos, muy bien, 50 newton. Muy bien, gente, de esta manera vamos a aplicar la segunda ley de Newton. 50 newton. Perfecto. Seguimos. ¿Comentarios hasta aquí antes de seguirla? Si no hay comentarios. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, la seguimos. Problema 10. Uy. Este es un problema en el cual vamos a aplicar la primera condición del equilibrio. Recordando un poquito aquí. A ver, la figura muestra una esfera maciza de 8 newton. Ahí tenemos la figura, una esfera de peso 8 newton. Apoyada sobre los planos ahí y inclinados, completamente lisos, determinar la fuerza de reacción en los puntos de contacto A y B. Muy bien, queremos saber cuál es la fuerza de reacción ahí entre los puntos A y B. Déjame exagerar la figura y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para luego aplicar la primera condición del equilibrio. ¿En qué consiste este diagrama, profesor? Consiste en dibujar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo que nosotros estamos analizando, que por cierto es esta esfera de 8 newton de peso. En primer lugar vamos a dibujar su peso. A partir del centro y geométrico de la figura dibujamos el peso, es la fuerza de tracción de la Tierra. 8 newton. Ahí tenemos el peso. ¿Qué más, profe? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre esta esfera? Observa que en el punto A existe un punto de contacto. Y en el punto, exactamente, tenemos las reacciones de las fuerzas normal, tanto en el punto A como en el punto B. Por lo tanto, vamos a dibujarla ahí. Esa fuerza de reacción, su característica, o se caracteriza porque es perpendicular aquí a esta superficie. Por aquí la reacción en B, también vamos a dibujarla. Ahí está. Reacción en B. Y por aquí la reacción en A. Muy bien, gente. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada, a ver, no sé si lo hicimos la semana pasada, no lo hicimos. Pero en fin, aquí vamos a usar lo que es llamado en física
el triángulo de fuerzas. ¿Por qué un triángulo, profesor? Porque aquí tenemos básicamente tres vectores. Con tres vectores, ¿qué podemos hacer? Hacer un triángulo. Por lo tanto, vamos a dibujar este triángulo. A ver, profe, dibújelo. Tal y como están los vectores. Observa ahí, 8 newton primero. Ahí está. Horizontal tenemos la reacción en B. Uy, esa mano, profe. Disculpa, gente, disculpa. El mouse. La reacción en B. Y cerrando el triángulo, aquí tenemos la reacción en A. Observa ahí, triángulo de fuerzas. Reacción en A. Ustedes se acuerdan en vectores que cuando teníamos una figura cerrada de vectores, ¿cuánto era la resultante? ¿Se acuerdan de una figura cerrada de vectores? ¿Cuánto era la resultante? Era 0. Y es justamente lo que tenemos aquí, una figura cerrada de vectores, y esos vectores representan fuerzas. Por lo tanto, su resultante es 0. Cumple con la primera condición del equilibrio. Ahora lo que sigue, gente, es resolver este triángulo. ¿Y cómo resolvemos un triángulo aquí? Resolver el triángulo significa conocer los ángulos y sus lados. Y es justamente lo que me pide aquí el problema, el contacto en A y en B, o sea, la reacción en A y la reacción en B, que son nuestra incógnita. Profe, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a resolver este triángulo. ¿Cómo, profe, resolvemos? A ver, gente. Vamos a buscar los ángulos entre los vectores. Observa que la horizontal con la vertical, ¿qué ángulo forma? 90 grados. Horizontal y vertical son perpendiculares, por lo tanto ya está el ángulo entre 8, que es vertical, y la reacción en B, que es horizontal, 90 grados perpendiculares. ¿Qué tipo de triángulo es? Ya lo pensaste. Es triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Allá, profe, bacán. Oye, pero falta hallar un ángulo. A ver, vamos a prolongarlo por aquí. Observa. Perpendicular a la superficie tenemos la reacción en A. Y que yo quiero saber cuánto es este angulito. Quiero saber cuánto vale ese angulito. A ver, gente, voy a hacer un zoom aquí. Un zoom. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ahí está. Vamos a descubrir cuánto vale este angulito. Observa la vertical con la horizontal. ¿Qué ángulo forma? 90 grados. Oye, pero arriba ya tienes 45. ¿Qué ángulo le faltaría para 90? 45. Muy bien. De nuevo aquí, vertical con horizontal, 90 grados. Oye, aquí es 45. ¿Cuánto vale este angulito? 45. Oye, opuestos por el vértice. ¿Este ángulo también vale 45, sí o no? Sí. Y por aquí de nuevo, un triángulo rectángulo. ¿Qué ángulo es el de arriba? También vale 45 grados. Perfecto, gente, perfecto. Se están tirando geometría. Oye, profe, ya está bien. El ángulo de 45, ¿quién lo está formando? La reacción en A con la vertical, con 8. Lo vamos a escribir aquí. Reacción en A con 8 forman 45 grados. Oye, ¿y tú te acuerdas del triángulo rectángulo de 45 y 45? ¿Cómo son sus catetos? Iguales. Quiere decir que si aquí vale 8, ¿este cuánto vale? También sería 8. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 8 raíz de 2. Muy bien, gente, muy bien. Por lo tanto, ahí está nuestra respuesta. La reacción en B, 8, y la reacción en A, 8 raíz de 2. ¿Se acuerdan del triángulo 45 y 45? K, K, y la hipotenusa, K raíz cuadrada de 2. Ahí está la proporción que estamos usando. Muy bien, gente, muy bien. Entonces la reacción en B, en A, 8 raíz de 2 con 8. 8 raíz de 2 con 8. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Respuesta. Respuesta casa, ¿verdad? Ahí está. Respuesta C de cena. Por lo tanto, gente, aquí la moraleja. Siempre que veas tres vectores, tres fuerzas ahí actuando en el problema, podemos usar el triángulo de fuerzas para resolver el problema. ¿Comentarios?
Sí. ¿Qué pasó, Alto? Sin comentarios. Ah, sin comentarios. Perfecto. Seguimos, entonces, seguimos. Seguimos. No te emociones, Al. No te emociones. Ah, ya, al ojo, dice Al. No te emociones. Este problema sale al ojo. Sale al ojo. Ya. Ok. Al ojo. A ver, vamos a seguir ahí el comentario de Alto. Oye, problema 12. En este sistema mecánico mostrado, escucha bien, determinar la tensión de la cuerda 1. ¿Dónde está la cuerda 1? Ahí está, ¿verdad? Arriba. Si las poleas son de 3 newton cada una, las poleas, profe, ¿qué cosas son las poleas? Aquí están las poleas que estoy rayando. Y el bloque por abajo, 60 newton. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos saber? La tensión ahí en la cuerda 1. Déjame exagerar la figura y vamos a calcular aquí la tensión en la cuerda 1, exagerando ahí un poquito. Escribimos los datos del problema. Oye, este bloque tiene el peso de 60 newton. Vamos a escribirlo ahí, 60 newton. Cada una de las poleas tiene un peso de 3 newton. Esta polea 3 newton, la otra 3 newton. Perfecto. Oye, yo quiero saber cuál es la tensión aquí en esta cuerda 1. La cuerda 1 está aquí arriba. Vamos a hacer el corte imaginario para referirnos que esta es la cuerda donde yo voy a calcular su tensión. Profe, acá abajo hay otras cuerdas, ¿sí o no? Sí. ¿Me interesan estas tensiones? ¿Me interesan? No, no me interesan. Profe, acá hay otra cuerda y acá hay otra cuerda. ¿Me interesan? No. Por lo tanto, astutamente, lo que voy a hacer es lo siguiente, gente. Y presta atención en la jugadita que voy a hacer. Astutamente, yo voy a tomar estas dos poleas, junto con esta fuerza que no me interesa, junto con este bloque y el resto de cuerdas, y yo voy a considerar todo esta bolsa, vamos a decir, este saco, este cuerpo así enorme, como si fuera uno solo. ¿Sí me están siguiendo ahí la idea? Entonces tomamos ahí la polea, las dos poleas, las cuerdas y el bloque de abajo, como si fuera un solo cuerpo. Es como si tú cogieras una bolsa y todos esos los metes ahí en esa bolsa y tienes un único cuerpo. Ahora te pregunto, si esta jugada funciona, o sea, ¿cuánto sería el peso total de todo este cuerpo un poco raro? Muy bien, 66. O sea, la suma aquí de los pesos del bloque más de las poleas. ¿Cuánto suma todo? 66 newton. Hasta ahí no hay ningún secreto. Simplemente hemos tomado esos cuerpos como si fuera un solo cuerpo bien grande y hemos dibujado ahí el peso como la suma de cada una de las contribuciones. Perfecto. Oye, profe, pero me pide la tensión aquí arriba. Vamos a dibujar la tensión. Recordamos aquí en la parte teórica, gente. La tensión es una fuerza que aparece en las cuerdas, hilos y alambres. Y la vamos a dibujar a lo largo de la cuerda saliente del cuerpo que yo analizo. ¿Cuál es el cuerpo que estamos analizando? Es esta bolsa gigante. Por lo tanto, la tensión a lo largo de la cuerda y sale de ese cuerpo que estamos analizando. Esa sería nuestra tensión número 1. Entonces, en esta bolsa gigante está actuando dos fuerzas. Una va hacia arriba y la otra hacia abajo. Como se encuentra en equilibrio, aplicamos la primera condición del equilibrio en el eje vertical. ¿De dónde sacó eso, profesor? Estamos aquí, gente, aplicando la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser nula. Allá, profe, oye, por intuición, ¿se acuerdan que usamos la intuición la semana pasada? Oye, si 66 bajan, ¿cuánto deben de subir para que se compense estos 66? ¿Cuánto debe de subir para compensar 66? 67, dice. Deben ser iguales, exactamente. Dice. Sí, sí. Así que su compañero le gusta hacer bromas pesadas, ¿verdad? Oye, puede ser 67. Vamos a seguir el razonamiento aquí de su amigo. Si es 67, ¿qué significa?
que existe una fuerza resultante de 1 newton hacia arriba, que hace que toda esta bolsa comience a moverse hacia arriba con una cierta aceleración. ¿Cumple con la condición del equilibrio? No. No. No cumple con la condición del equilibrio. Para que esté en equilibrio, gente, necesariamente esta tensión 1 debe ser igual al peso para el equilibrio. Profe, ¿y si se mueve con velocidad constante, estará en equilibrio también? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Lo hemos discutido la semana pasada, ¿se acuerdan? Si el cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿está en equilibrio? ¿Sí o no? Sí está en equilibrio. Porque cuando hablamos de equilibrio, chicos, y esto es importante que ustedes lo entiendan, cuando hablamos de equilibrio, generalmente pensamos que el cuerpo no se mueve, o sea, su velocidad es cero. ¿Es cierto eso? Sí. El equilibrio engloba que el cuerpo no se mueve, que está ahí parado, velocidad cero. Oye, pero si se mueve, lo hace con una velocidad constante. En ambos casos, el cuerpo se encuentra en equilibrio. Perfecto. Tanto si el cuerpo se mueve con velocidad constante o el cuerpo está parado, se encuentra en equilibrio. Y recordando aquí la primera condición del equilibrio, en forma práctica, es decir, sumatorio de fuerzas que suben en módulo debe compensar a las fuerzas que bajan. Oye, ¿quién sube? La tensión 1. ¿Quién baja? 66 newton. Por eso necesariamente para el equilibrio la tensión 1 debe ser 66 newton. ¿Ok, gente? ¿Entendieron ahí la diferencia? Espero que sí. Ok, la marcamos, la marcamos. Muy bien. Sí, exactamente. El peso aquí total debe compensar aquí. La tensión debe ser igual al peso. 66 newton. ¿Correcto? Muy bien, gente, muy bien. Respuesta aquí, cena, C de cena. Parece que las alternativas aquí nos están dando un mensaje subliminal, ¿verdad? Carambas. Bueno, la seguimos, la seguimos. A ver, uy, agárrate, agárrate. Problema 14. La figura muestra una placa rectangular. Ahí está. De masa despreciable, como algunos, sometida a la acción de un sistema de fuerzas. Ahí tenemos tres fuerzas, 5 newton, 3 newton, por aquí 4 newton. El lado de cada cuadradito es 1 centímetro. Aquí el lado del cuadradito, 1 centímetro. Determina el módulo del momento resultante respecto al pasador A. A este punto de apoyo A, yo quiero saber cuál es el momento total o momento resultante. Vamos para nuestra teoría. Estamos en este caso, gente. Queremos saber el momento resultante cuando están siendo aplicadas varias fuerzas en un cuerpo. Entonces, para hallar el momento resultante, ¿qué hacemos? Calculamos el momento de cada una de las fuerzas y lo sumamos. Entonces, básicamente, vamos a hacer ese cálculo. Y para hallar el momento de cada una de las fuerzas, llevamos aquí nuestra parte teórica. El momento, ¿cómo se define? Como fuerza por distancia, siempre y cuando la fuerza y la distancia sean perpendiculares, y cuidado ahí con el signo. Por lo tanto, déjame exagerar aquí la figura y vamos a calcular el momento de cada una de las fuerzas. Exagerando ahí la figura, ahí está. Solo un poquito. Muy bien, como no tienen nombre aquí las fuerzas, vamos a llamarle este F1, por aquí le llamamos F2 y por aquí le llamamos F3. Perfecto. Calculamos el momento de cada una de esas fuerzas. Empezamos con el momento de la fuerza 1. Observa, aquí está la fuerza, esa es su orientación, y por aquí está el punto A. Para hallar el sentido de rotación, vamos a orientarlo hacia el punto A. Orientamos hacia el punto A. Observa ahí, cuando yo lo oriento hacia el punto A, ¿qué sentido gané aquí? Sentido horario. Y cuando es en sentido horario, ¿qué signo tiene el momento? Negativo. Por lo tanto, ahí tenemos el momento de F1 va a ser negativo.
Vamos a hacer la misma jugada aquí para el resto de fuerza. Aquí F2, si yo lo oriento hacia el punto A, ¿qué sentido sería aquí? Anti-horario, ¿verdad? Signo positivo, muy bien. Y si F3 también lo orientamos hacia el punto A, ¿qué signo tendría? Antihorario, muy bien, positivo. Perfecto, gente. Entonces vamos a calcular los momentos de cada una. Empezamos por el momento de F1 en relación al punto A. Su momento ya hemos definido aquí como negativo, menos la fuerza 1, siguiendo aquí la formulilla, F1, multiplicado por la distancia 1, que ambas deben ser perpendiculares. ¿Cuál sería esa distancia perpendicular? A ver, veamos. Observa lo que voy a hacer. Aquí está F1, voy a prolongarla y voy a buscar una distancia perpendicular. ¿Cuál sería esa distancia perpendicular? Observa. Esa línea de rojo sería nuestra distancia perpendicular de la fuerza F1. ¿Cuánto vale esa distancia? Conociendo aquí que el lado del cuadradito es 1 centímetro. El lado del cuadradito, 1 centímetro. Vamos a escribirlo aquí. Ahí está. Oye, aquí son 2 cuadraditos. ¿Cuánto sería la distancia? Sería 2 centímetros. Muy bien. Por lo tanto, el momento aquí de la fuerza F1 va a ser menos la fuerza 1, que vale 4, multiplicado por su distancia, que aquí es 2 centímetros. Y esto sería menos 4 por 2, 8, la unidad newton centímetro. Muy bien, hasta ahí no hay ningún secreto. Vamos a hacer la misma historia para la fuerza 2 en relación al mismo punto. Su momento, ¿cómo es? Positivo. La fuerza 2 es 5, multiplicado por su distancia. ¿Cuál sería esa distancia? A ver, vamos a calcularla aquí. Prolongamos y buscamos esa distancia que sea perpendicular. ¿Cuál sería esa distancia? Básicamente aquí hasta el punto A, distancia perpendicular, sería de nuevo 2 cuadraditos. Y 2 cuadraditos, bueno, es 2 centímetros. Ahí está. Por lo tanto, regresamos aquí. Sería 2 centímetros. ¿Y esto que es igual? 5 por 2. Sabes que es 10 newton por centímetro. Y por último tenemos el momento de la fuerza F3 en relación al mismo punto A. Perfecto, aquí está F3. Oye, ya sabemos que su momento es positivo. La fuerza F3 que vale 3. Y esto yo lo voy a multiplicar por su distancia perpendicular hacia el punto A. Aprovechando aquí, ¿quién sería esa distancia perpendicular? Prolonga ahí la fuerza. La prolongas. Su distancia perpendicular hacia el punto A sería un cuadradito. Este pedacito. 1 centímetro. Por lo tanto, su distancia es 1 centímetro. Aquí quedaría multiplicado por 1. A ver, no te esfuerces. ¿Cuánto es 3 por 1? Ahí está. Muy bien, muy bien. Estos son fatales. La tabla del 1 lo conocen al revés y al derecho. Muy bien, gente. Hasta ahí hemos llegado el momento de cada una de las fuerzas. Oye, pero me piden el momento resultante. Observa aquí el momento resultante. Por lo tanto, ¿qué hacemos con todo esto? Sumamos, pues. Sumamos todos los momentos. Esto es llamado el momento resultante. Por lo tanto, vamos a sumar menos 8 con 10 con 3. A ver, sumamos. ¿Cuánto es la suma menos 8 más 10 más 3? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería esa suma, gente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? 5. Todo el mundo de, de acuerdo ahí con su compañero, si no lo votamos. 5 newton por centímetro. Muy bien, gente, muy bien. Por lo tanto, el momento ahí resultante es 5 newton. Respuesta de deseo seguir estudiando. O de dinner. De dinner. Muy bien, gente. ¿Comentarios hasta aquí?
Sin comentario. Muy bien, vamos a hacer el último problema y estamos acercándonos al final. Al final de sus vidas, no, al final aquí de la clase. Problema 16. La figura muestra una barra homogénea. Ahí está, de 4 kilogramos. Es la masa. En equilibrio. Oye, está en equilibrio. Determina el módulo de la tensión en la cuerda. Queremos saber cuál es la tensión aquí en esta cuerda para que esta barra se encuentre en equilibrio. Voy a exagerarla aquí. ¿Cómo, profe? Voy a exagerar aquí la barra. Ahí está la figurilla. Y vamos a hacer el análisis y aplicar la condición de equilibrio. ¿Cuál condición de equilibrio vamos a usar, profe? Ya te vas a dar cuenta de. Hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta barra. A ver, tenemos que su masa es 4 kilogramos y la gravedad vale 10. Recordamos aquí que el peso aquí es igual al producto masa por gravedad. Por lo tanto, ¿cuánto sería la masa el peso de esta barra? ¿Cuánto sería el producto? 4 por 10. 40, ¿verdad? Como es homogénea, la vamos a dibujar aquí en el medio. 40 newton. Perfecto. Ahí tenemos una de las fuerzas. ¿Qué otra fuerza actúa sobre esta barra? Profe, que hay una cuerda, una tensión, córtala. A lo largo de la cuerda y saliente del cuerpo, saliente aquí de la barra que estoy analizando, dibujamos la tensión. Y que es justamente lo que nos piden calcular. ¿Cuánto vale esa tensión? El módulo aquí de la fuerza tensión. Aquí tenemos un apoyo, una articulación. Vamos a llamarle el punto O. Perfecto. Oye, como este sistema se encuentra en equilibrio, vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio. ¿Cómo, profe? Aquí, la segunda condición del equilibrio. Si está en equilibrio, ¿qué significa? Que este cuerpo no se encuentra rotando. No está rotando, está ahí parado en la articulación. Por lo tanto, se encuentra en equilibrio en relación a la articulación. O sea, vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio que nos dice que la sumatoria de momentos en relación a un punto debe ser 0. Por cierto, este peso está en el punto medio. Si es un punto medio, vamos a llamarle este pedacillo A y este le llamamos también A. Muy bien, solamente para especificar aquí que la distancia de la barra sería todo esto, ¿verdad? El doble de A. Perfecto. Vamos a calcular el momento de cada una de estas fuerzas, lo sumamos y lo igualamos a 0, porque no está rotando. Sumatoria de momentos en relación al punto O debe ser nula. A ver, empezamos con el peso aquí. ¿Cómo sería el momento de esta fuerza de 40 newton? Aquí está el punto O, oriéntalo hacia el punto O. Lo orientamos. ¿Qué sentido tiene? Sentido horario. Vamos a llevar esto aquí para guiarnos. Ahí está. A ver. ¿Dónde lo pongo aquí? Mejor aquí. Ahí está. A ver, gente, resistan. Oye, ¿en qué sentido? Sentido horario. ¿Qué signo tiene sentido horario? Negativo. Muy bien. Profe, y aquí, oye, la tensión no es perpendicular aquí a la distancia de la barra. ¿Qué hacemos con esta tensión? Vamos a descomponerla. Descomponla. Una componente aquí paralela a la barra y la otra, recuerda que siempre es la otra, perpendicular. Perfecto. ¿Cuál vamos a usar para hallar el momento? La componente perpendicular. Gente, y ya que hay aquí un ángulo de 53, vamos a sacarle provecho a este ángulo de 53. ¿Se acuerdan las proporciones aquí 53 con 37? Bien conocido, el famoso 3, 4, 5, ¿verdad? Allá, profe, 3, 4 y 5. Por lo tanto, vamos a llamarle, por lo tanto, mira, astutamente, lo que voy a hacer es que la tensión yo le llamo 5K. ¿Por qué 5K, profe? Por la proporción, porque la hipotenusa es 5K. ¿Ok? Oye, y esta componente sería el 4K y la otra 3K. Entonces nuestro problema, escucha bien,
se reduce a calcular el valor de K. ¿Por qué, profe? Porque la tensión es 5K. Calculamos el valor de K, lo multiplicas por 5 y ya está. Por lo tanto, nuestro problema aquí se reduce a calcular cuánto es K, y es lo que vamos a hacer ahorita. Una vez descompuesto el vector tensión, te olvidas de él. Y vamos a aplicar aquí nuestra segunda condición del equilibrio. Pero antes, esta fuerza la vamos a orientar hacia el punto O. Sería en sentido antihorario, signo positivo. Entonces aplicamos la segunda condición del equilibrio. Vamos a sumar los momentos en relación al punto O. Ya estamos terminando, gente, resistan. Y esto debe ser igual a 0. El momento del peso es negativo. Ponle ahí negativo. La fuerza, que es 40, multiplicado por su distancia perpendicular. Esta sería la distancia perpendicular desde donde está aplicado la fuerza hasta el punto O. ¿Cuánto es esto? A minúscula. Ahí está. Más el momento de esta otra fuerza, positivo, sería la fuerza, que es 4K, multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto O, que sería toda la longitud de la barra. Y toda la longitud de la barra le hemos llamado el doble de A, 2A. Y esto debe ser igual a 0, eso espero. A partir de esta ecuación, gente, por increíble que parezca, vamos a calcular el valor de K. Observa que A y A se va. Lo negativo lo vamos a pasar sumando. 4K por 2 se convierte en 8K. El menos 40 pasaría a sumar. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de K? A ver, ayúdame. 5. Muy bien. Si K vale 5, ¿cuánto es la tensión entonces? La tensión que le hemos llamado 5 veces K. Muy bien, ahí está. Por tanto, aquí la tensión sería 25 Newton. Ahí tenemos el valor de la tensión. Respuesta B de Boro.